Hoy estudiaremos Daniel y las profecías. Empezamos con la pregunta de ¿a qué representa la primera bestia y sus características de la visión profética de Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 4. En Daniel capítulo 7, versículo 4 encontramos a la primera bestia que sale y es semejante a un león. Tiene alas de águila y en un momento fue arrebatada sus alas, fue quitada sus alas y le ha sido dado, o lo pusieron en pie y le ha sido dado un corazón de hombre. Para poder interpretar esto podemos ver que en todo el capítulo 7 encontramos a muchas más bestias. Encontramos a 4 bestias, tanto como un león, un oso, un leopardo y uno que no se identifica bien a qué es semejante. Entonces vamos a enfocarnos solamente en la primera visión, en la primera bestia que Daniel vio en Daniel capítulo 7, versículo 4. Muchos identifican este como un paralelismo de Daniel 7, de Daniel 2. Daniel 7 y Daniel 2 tienen un paralelismo, entonces podemos ver que hay un paralelismo entre esas dos, ya que en la expresión de Daniel capítulo 2, en la interpretación, vemos que Daniel le explica al rey que él es la cabeza de oro, usando la terminación acte, que representa tú, que viene de la raíz ata, que es tú, que es un pronombre personal en segunda persona. Pero también tiene tiene mucho más concepto cuando empieza a hablar Daniel sobre qué representa el reino o que le ha sido dado, y termina con esa expresión que él es el reino. Hay muchos que piensan que tiene este paralelismo, pero ellos aseguran que la primera bestia es Nabucodonosor, bueno, es Babilonia, pero es representado por Nabucodonosor, por la cual vamos a empezar a descifrar lo que son la profecía. Encontramos a un león, que en Proverbios capítulo 30, versículo 30 nos hace semejanza a que un león tiene una brutalidad, tiene una ferocidad, tanto también se le ha conocido como el rey de la selva. Entonces vamos a analizar esas características a lo que los eruditos dicen para poder determinar si realmente es Babilonia, y las características serían Nabucodonosor. Tenemos al águila en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 32, que representa también a la rapidez con la cual o hace semejanza a una rapidez que ha sido usado muchas veces en textos bíblicos para poder identificar un águila. Estos eruditos, estos investigadores, tienen también una similitud con lo que es Daniel 4. Vemos que en la bestia que le ha sido quitado las alas, ellos hacen semejanza o hacen un paralelismo también con Daniel 4, cuando tiene la visión del árbol y esta fue talada o fue cortada sus ramas, y él empieza a despertarse de ese modo. Cuando Daniel interpreta esta visión, ellos lo juntan diciendo que es cuando a la bestia le fue arrebatada las alas. Y también hacen referencia a que cuando le fue dado un corazón de hombre, cuando Nabucodonosor en el capítulo 4 ya no es una bestia, entonces llega a ser una persona normal. Entonces ellos hacen este paralelismo de que la primera bestia es Babilonia, pero las características de la bestia representan a Nabucodonosor. Entonces, eso es lo que plantean muchos investigadores, o algunos investigadores que tienen esa similitud, ya que el león tiene ferocidad. Entonces Nabucodonosor conquista lo que es Asiria para poder conquista a Siria, a Nínive, con una ferocidad, derribando todo aquello que se pone a su paso, y en tanto con una velocidad tremenda, que cuando cuando Asiria pide ayuda a Egipto y Babilonia se entera de esto, entonces empieza a acudir a lo que es a derrotar a Egipto igual, pero no logrando esto, en la muerte del padre de Nabucodonosor, quien entonces era el rey, llega a fallecer, y entonces llega solamente a Babilonia a conquistar Jerusalén. Entonces Nabucodonosor tiene que volver a Babilonia, donde se proclama rey de Babilonia. Entonces ellos hacen este semejanza del león y el águila en las conquistas que tuvo. Tanto también las características cuando le fue quitada las alas, fue la visión del árbol, donde él ya empieza a romper lazos
y ya no empieza a conquistar y se empieza a tener más pasivo, donde le gana el orgullo y él es convertido en una bestia. Y cuando le cede a la bestia un corazón de hombre, es donde Nabucodonosor vuelve a ser otra vez una persona. Ahora vamos a entrarnos a lo que es Babilonia y la profecía. Hemos visto un punto de vista donde Nabucodonosor está centrado en la profecía, pero vamos a ver que Babilonia es, en la profecía es la bestia y sus características. Vemos en Daniel capítulo 7, versículo 17, cuando es la interpretación de lo que es las cuatro bestias, y vemos que el ángel le dice que estas son cuatro reinos. Y vemos que en Jeremías capítulo 50 versículo 17 nos hace referencia a que Jeremías dice tengan cuidado de Babilonia, y ahí vemos la conquista que ha tenido Babilonia con lo que ha sido el pueblo de Israel. Entonces ahí también está representado a un león que separó el rebaño, y el león conquistó lo que es Jerusalén. Vemos también en su arquitectura de Babilonia que en los ladrillos, en las paredes, ellos tenían la figura de un león. Y vemos también que ellos tenían en plena plaza un león, quien dicen ellos que cargaba al rey, a su dios Mishá, quien era el dios de Babilonia. Vemos también que Babilonia, en la etapa que fue cortada las alas, fue donde ya no empezó a conquistar, donde Babilonia ya no se pone de conquistador, sino se pone de un lado muy pasivo, y la cual el año 547 fue conquistado por Siria. O sea, Babilonia ya no pudo conquistar más y se quedó en un área o se puso cómodo en su imperio. En conclusión, tenemos que tomar, antes de entrar a la conclusión, tenemos que tomar tres aspectos importantes. Que una profecía tiene que ser hacia el futuro, y cuando nosotros ya estamos en el futuro lo vemos como pasado si es que ya ha pasado, y si es que no ha pasado todavía vemos como el futuro. También tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una consecuencia o una concordancia con lo que es toda la profecía, por lo cual hemos llegado a la conclusión de que este imperio o esta bestia representa a Babilonia por la consecuencia que lleva. Si nosotros pensamos que la bestia es Babilonia, pero también Nabucodonosor, la consecuencia tendría que ser que la siguiente bestia, que es un oso, tendría que ser un imperio y también una persona. Pero al ser medo-persa tiene que ser dos personas, porque son dos reinos. Entonces no hay una consecuencia. Además, Daniel capítulo 4 es una forma literaria, es una forma histórica y no tiene que ver nada con la profecía. Sí tiene un enlace con Daniel capítulo 2, en la que la cabeza es Babilonia, pero las características que toma Daniel al inicio para explicarle esto es que está siendo señalado a todo el imperio o al reino de Babilonia, en la cual también la primera bestia es Babilonia, sus características es Babilonia, porque se presenta en la Biblia en Jeremías, también en la rapidez que ha conquistado con Nabucodonosor, pero no solo Nabucodonosor, y también llega a ser quitada las alas, donde ya no tiene más conquista, y ahí es donde fue conquistado Babilonia por los medos y persas, donde ya termina el imperio de Babilonia. Eso es respondiendo a la pregunta que la bestia es Babilonia y sus características es Babilonia.